Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, lunes 27 de septiembre, vamos a hablar de la sesión de apertura y la sesión semanal de mercados, de apertura semanal de los mercados. Vamos a hacer una revisión de qué es lo que hay que tener en cuenta que pasó la semana pasada para esta semana. Y por supuesto vamos a hablar de el cierre diario del mercado. El día de hoy el mercado cerró hace aproximadamente 27 minutos. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. Recordemos que estas sesiones se hacen desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker aliado Trades. Para irles adelantando un poquito de terreno mientras que voy avanzando en las diapositivas, bastante interesante lo que ha venido pasando en materia de política monetaria, en materia de tensiones políticas en Europa y pues por supuesto en China, lo que está pasando con Evergrande también es un tema a revisar. El día de hoy pues quiero seguirles recordando el tema europeo en cuanto a los índices de precios al productor, los cuales no remiten. La semana pasada vimos como el índice de precios al productor aumentaba desde de 1.9 pasaba a 1.5, es decir, perdón, se disminuyó, pero sí el mercado estaba esperando una clara disminución y no ha sido así. Definitivamente el mercado estaba esperando 0.7 y pasó a 1.5, a pesar de que una disminución desde el anterior dato. Definitivamente el mercado sigue esperando ese efecto transitorio que tanto han abogado los mandatarios de política económica, y es un efecto transitorio que pues no ha sucedido, y en lo personal no creo que suceda por lo menos en el corto plazo, porque lo que estamos observando son fuertes presiones inflacionarias, no solo en Europa y no solo para Alemania, sino a nivel mundial. Este es un problema que está quejando muy claramente. Por otra parte, para Europa también tuvimos el PMI industrial, el PMI de servicios. En general podemos ver que los dos tuvieron una clara disminución, una reducción desde las cuotas más altas hasta niveles un poco ligeramente menores, pero como están en cuotas tan altas, como estamos hablando de igual de expansión económica por encima de 50, pues esto digamos que no preocupa por ahora el mercado. Sin embargo, estamos comenzando con una clara tendencia bajista. ¿Qué preocuparía? Que comencemos a ver que esos datos cada vez son menores, 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 hasta llegar a niveles pre-COVID, o inclusive hasta llegar a niveles menores al pre-COVID, que sería bastante peligroso. Por otra parte, para no dejar en vano el tema de Europa y no pasar el slide, tengo que mencionar que pues, el número las elecciones en Alemania fueron bastante reñidas, como se esperaba. En total hay dos partidos que tuvieron cerca del 25% del total de las votaciones, y ahora lo que espera es observar que el tercer y cuarto partido que tuvieron más votaciones, ver digamos que hacia cuál de estos de los dos primeros partidos, digamos que se van o se alinean, para tener un resultado final. Por ahora, pues Angela Merkel es la mandataria de Alemania, pero pues recordemos que es muy importante este tema porque Alemania es fácilmente el país económicamente más potente de Europa. Y por lo tanto, pues el próximo dirigente y las políticas económicas del próximo dirigente van a ser muy, muy interesantes. Para Estados Unidos, el PMI de industrial, igual que para Europa, vemos que tuvo una disminución ligera desde el dato anterior. Y pues esto en lo personal no preocupa, pero resulta que, como los he mencionado muchísimas veces, el PMI industrial en realidad no es tan importante como el PMI de servicios. Las economías desarrolladas tienen una muy grande proporción a depender del sector de servicios. En Estados Unidos y en general para las economías desarrolladas, estamos hablando de que el sector de servicios contribuye cerca al 60-70% del PIB, o del crecimiento económico. Y lo que sí preocupa es que el sector de servicios del PMI volvió a las cuotas pre-COVID y está en una clara tendencia bajista, lo cual es realmente preocupante porque ha venido bajando muy rápidamente desde este máximo que se acercó a los 70 puntos más o menos. Y eso sí es realmente preocupante, sobre todo porque, y uniéndolo al siguiente tema, pudimos observar que la Fed y sobre todo Jerome Powell aclaró que el tema del tapering, el tema que desde hace mucho veníamos insistiendo, pues finalmente va a llegar en noviembre. Él no mencionó cuándo, en qué proporción va a llegar y con qué rapidez, pero probablemente estemos hablando de unos 15.000 millones de retirada de estímulos al mes para el mercado, que comenzarán en noviembre.
y lo que va muy en línea con una contracción económica, sobre todo porque las políticas monetarias y sobre todo la hoja de balance en cuanto a las votaciones de cuáles de los consejeros de la FED están a favor o en contra de la, de la, de la disminución de tasas, pues comienza a aumentarse. Para la última versión que observamos, vimos que la mitad de los consejeros están a favor de una reducción de tasa para el siguiente año, contra la última versión que teníamos donde eran solamente 7. Entonces estamos viendo que cada vez más consejeros ven la necesidad de aumentar el tipo de tasas porque ya lo hemos comenzado a ver en otras partes. Por ejemplo, el Banco Central de Noruega ya lo hizo. Vemos como varios banqueros centrales y varias políticas monetarias de países desarrollados han comenzado a disminuir eh, su, su programa de expansión cuantitativa y no sería raro que comencemos a ver ahora una nueva tendencia de aumento en las tasas de política de intervención de los diferentes bancos centrales. Para el día de hoy y para tener en cuenta qué pasó el día de hoy, lo que observamos, pues bueno, en materia de datos económicos no fue muchísimo que para resaltar, por lo menos. Podemos ver cómo se dio los pedidos de bienes duraderos, que es una variación que hay que hacerle vigilancia, y tal vez el índice de la FED de Dallas para la industria de septiembre, el cual pasó de un dato de 9 a 4,6. Se estaba esperando un dato muchísimo mejor de 10 y pues definitivamente una reducción clarísima. Pero por el dato más importante del día de hoy, para Estados Unidos, quiero recalcar que los pedidos de bienes duraderos vienen reduciéndose claramente desde hace ya, desde su punto más alto hasta en el punto que tenemos el día de hoy, en una caída de 0, que pasó del 0,7 al 0,2. El mercado esperaba que cayera, pero que no cayera tan fuerte. Y pues lo que nos preocuparía es comenzar a ver cuotas a partir de ahora, cuotas negativas, que son cuotas pre-COVID, y pues sería aún peor ver cuotas más negativas que las cuotas que teníamos antes del pre-COVID. En cuanto al escenario Forex el día de hoy, podemos ver que el heatmap nos habla de muchas pantallitas grises o muchos recuadros grises, los cuales nos habla de un mercado bastante estable, es decir, que no hay modificaciones muy, muy importantes, que por supuesto hay que mencionar, por ejemplo, la gran caída de la lira turca el día de hoy, eh, o, perdón, la muy buena apreciación de la lira turca el día de hoy frente a las principales divisas, sobre todo frente al dólar americano y sobre el euro. También pues resaltar un muy buen papel del dólar australiano, que podemos ver que junto con el dólar canadiense fueron de las divisas que mejor se comportaron. Quiero resaltar el muy buen comportamiento de la libra esterlina, del dólar australiano y el pésimo comportamiento del yen japonés. En general, la percepción que me deja el mercado al día de hoy es una propensión de quererse alejar de activos refugio como lo son el yen japonés e irse hacia posiciones más especulativas como son el dólar australiano, el dólar canadiense o el dólar inclusive neozelandés, que son, como se conocen, las divisas un poco más, divisas commodities, ¿no? El dólar americano no tuvo un movimiento, la verdad, bastante interesante, mayoritariamente positivo, pero en general diría que no se movió muchísimo. La renta variable hoy absolutamente positivo, a excepción de el escenario en Estados Unidos que no está muy claro. El S&P 500 vemos que hoy cayó un 0,29 y el Nasdaq cayó un 0,85, solamente se apreció el Dow Jones un 0,21. Por otra parte, el DAX alemán creció 0,27 y el IBEX 35 creció un 1,46%. Por otra parte, vemos como el IBEX Small Cap también creció en una proporción similar al 1%. Y podemos ver cómo de pronto indicadores como los Eurostoxx 50 y el FTSE 100 tampoco lo hicieron mal el día de hoy, pero en general la renta variable, sobre todo en Europa se presentó un resultado positivo, mientras que para Estados Unidos el escenario es un poco más negativo. Las materias primas el día de hoy, quiero resaltar y me gustaría tal vez en unos cuantos días o en unas cuantas horas hacer un escenario específico respecto al oro. Vemos que el oro viene cayendo ya en su variación mensual un 3%, en su variación anual un 8%. Y quiero hacer es un énfasis
en la muy buena proporción y la muy buena perspectiva de inversión que esto significa, porque el oro actúa muy bien en escenarios de incertidumbre y con el tema de Evergrande para China, que cada vez se agudiza más y cada vez es más peligroso, con los temas inflacionarios que tenemos que no parecen remitir y además con una bolsa con una dificultad clarísima para marcar nuevos máximos, pues el oro se ve con una muy buena perspectiva de inversión. Eso lo voy a dar en un informe de inversión a lo largo de esta semana. Pero bueno, volviendo al tema, la plata el día de hoy tuvo una buena apreciación en 0,95, el cobre cayó en 0,12, y en general, adicionalmente a lo que les acabo de decir del oro y el cobre, todos los valores se movieron en un escenario positivo, excepto por el trigo que se movió ligeramente a la baja con una caída del 0,17. Apreciaciones muy buenas el día de hoy para el Brent y para el WTI que se acercan a máximos históricos, cercanos a los $80 con una apreciación diaria del 1,80 y 1,95 respectivamente. El gas natural no parece remitir y las presiones de energía para Europa cada vez son más fuertes y cada vez son más peligrosas porque estamos hablando de una crisis energética clarísima para el viejo continente, con un gas natural que se aprecia el día de hoy un 12,46%. Por otra parte, el maíz crece 2,47 y el aceite de calefacción crece 1,20%. El escenario de criptomonedas el día de hoy apuntaba a ser en la apertura un poco más positivo, pero a lo largo de del día vimos cómo vino cayendo. El Bitcoin cayó hoy 1%, Ethereum cayó 2,9%, Cardano cayó 3,80%, Binance Coin cae 3,33%. En general, eso es lo que hay que tener en cuenta para la semana y respecto al día de hoy, estaría muy pendiente del tema de Evergrande, estaría muy pendiente en cuanto a lo que vaya a pasar con Alemania, pero específicamente con Evergrande, que creo que es un escenario que está poniendo a las bolsas en bastante temor para desarrollarse como lo han hecho con anterioridad. Eso es todo lo que tengo que mencionar. Muchísimas gracias. Desde Finanzas Trading un saludo. Mi nombre es Johan León y no me queda nada más que recomendarles que hagan sus operaciones a través de nuestro portal de Active Trades y que sigan diariamente nuestros canales de comunicación para las diferentes oportunidades de inversión. Hasta luego y que tengan un muy buen día y una muy buena semana.